Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, amigos y hermanos, a este tiempo de estudio devocional, bendecidos en Cristo. El día de hoy continuaremos con el estudio del capítulo 6 del libro de la carta a los Hebreos. He titulado al devocional de esta mañana Los peligros de rechazar el Evangelio de Cristo. Los peligros de rechazar el Evangelio de Cristo. Y el día de hoy vamos a leer los versículos 4 al versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Hasta allí la palabra de nuestro Señor. Ya el día de ayer habíamos hablado que aquí en el capítulo 6 podemos encontrar por lo menos 3 grupos de personas. Un primer grupo que lo vimos ayer, el grupo de aquellos cristianos que habiendo recibido a Cristo como su único Salvador, se habían quedado con lo elemental del Evangelio, con las verdades básicas y no habían avanzado hacia la madurez. Aquellos que la palabra de Dios califica como niños. Personas que no son capaces de guiar a otros, sino que siempre están necesitando que les repitan lo elemental y lo básico del Evangelio. No tienen sus sentidos ejercitados para poder distinguir entre el bien y el mal. Siempre están preguntando cosas como, ¿está bien que yo acepte como enamorado o como novio a este chico que aún no es de Cristo? Y como consecuencia de esa inmadurez, terminan tomando decisiones que luego se constituyen en lastres para su vida que no les van a permitir avanzar en su vida cristiana. Hoy estaremos viendo el segundo grupo de aquellos que no siendo aún cristianos y habiendo escuchado repetidas veces el Evangelio y habiendo visto las manifestaciones aún milagrosas del poder de Dios, no terminan por rendir sus vidas al único que les puede traer salvación y prefieren seguir sus propias o antiguas creencias y prácticas, desechando a Cristo como su único Salvador. En el versículo 4 nos dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial. Aquí la palabra iluminados, del griego fotizo, nos habla no de que ellos habían sido salvos, sino que habían sido expuestos a la iluminación de la palabra de Dios. Vez tras vez habían escuchado el mensaje de salvación sin tomar una determinación firme al respecto. Lo siguiente que dice es que probaron el don celestial. Este probaron habla de gustar, saborear algo, pero no comerlo. Muchas son las personas que habiendo sido iluminados por el Evangelio y llegan a degustarlo, pero no toman la decisión
de rendir sus vidas al único que les puede traer salvación. Pueden asistir a una congregación por meses y hasta por años sin haber tomado la decisión más importante de sus vidas. El texto que hemos leído nos dice que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en Judas. Judas fue expuesto a la iluminación de la palabra de Dios. Pudo ver las maravillas que el Señor Jesús hizo a través de los portentosos milagros que él hacía. Sin embargo, nunca rindió su vida al único que le podía traer salvación. Otro ejemplo lo vemos en el caso de la sanación de los 10 leprosos. Ellos vinieron al Señor Jesús y pidieron ser sanados. Él les dijo: vayan, muéstrense al sacerdote. Y en el camino los 10 fueron limpiados. Sin embargo, solo uno regresó para reconocer y dar gloria al Señor Jesucristo. Los 9 también fueron sanados y seguramente se fueron contentos, pero no regresaron a rendir sus vidas al Señor Jesús. Lamentablemente, esto ocurre en muchas personas que, teniendo una necesidad real, vienen en búsqueda de la solución a su problema. Una vez que el problema o la necesidad ha sido atendida, se olvidan de aquel a quien habían buscado para pedir ayuda. No reconocen al Señor Jesús ni le rinden sus vidas para seguirle. Y es que una persona puede llegar a tener grandes experiencias espirituales y aún milagrosas, y aún así no ser salvo. De los 10 leprosos, solo uno regresó y se postró a los pies de Jesús. A este el Señor Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Los otros 9 fueron sanados, pero no salvados. Los versículos 5 y 6 nos dicen que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después recayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Y aquí estamos viendo a un grupo de hebreos a quienes se le está dirigiendo esta epístola, que habiendo sido iluminados por el mensaje del Evangelio, habían degustado de ese mensaje, habían visto las manifestaciones prodigiosas de Dios y de su Espíritu. Sin embargo, toman la decisión de volverse atrás, es decir, a buscar su salvación a través de la ley de Moisés. Niegan que Jesucristo sea el único camino para la salvación y dicen: yo prefiero seguir como siguieron mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, que siguieron la ley de Moisés, y de esa manera piensan seguir el resto de su vida. De estos dice la palabra de Dios que es imposible que, habiendo negado a Cristo como el único camino y habiendo elegido su propio camino, puedan ser renovados otra vez para arrepentimiento. Y es que esta es la negación del único camino que les puede dar la salvación, y por lo tanto es imposible que puedan encontrar arrepentimiento. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en la epístola a los Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, aún el arrepentimiento es obra de Dios, es obra de su Espíritu Santo. Y cuando nos separamos de la
gracia de Dios, cuando decidimos por voluntad propia negar el único camino que nos puede llevar al arrepentimiento y a la salvación, lamentablemente quedamos expuestos al juicio venidero. Y hoy en día, ¿cuántos hay que habiendo sido expuestos a la iluminación del Evangelio por mucho tiempo y que han probado la palabra y aún visto los milagros y prodigios que el Espíritu Santo ha hecho en medio de ellos, finalmente deciden volverse a sus prácticas idolátricas, a sus imágenes, a los horóscopos, al pensamiento positivo centrado en el hombre que dice la solución está dentro de ti mismo, de cómo piensa. Y haciendo esto, se privan a sí mismos del único camino que les puede conducir a la salvación, o sea, a Jesucristo. En último lugar, vemos en el versículo 7 y 8 que dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Y esto es una clara alusión al juicio y a la condenación eterna. Amigo que nos escuchas, que has recibido el privilegio de ser iluminado por la palabra de Dios, que has visto las manifestaciones del poder del Señor a favor tuyo, no endurezcas tu corazón. Toma una decisión, la decisión de rendir de una vez y para siempre tu vida al Señor Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él mismo te dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No tienes por qué quedarte en tu condición de oscuridad, ni seguir amando más las tinieblas. Ven a la luz de Jesucristo, que Él podrá limpiar tu vida de una vez y para siempre, y te dará salvación y vida eterna, una vida que no acabará. Dios te bendiga.